Muy buenas noches. Dios los bendiga a todos. Esta noche vamos a tener la oportunidad de revisar el Evangelio según San Juan. Esa revisión la vamos a hacer en un punto vital de la doctrina. Ese punto donde Dios no solo es el camino, sino que también es la verdad y la vida, como lo explicó Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Fueron sus palabras. Esto lo vamos a estudiar esta noche en nuestra Biblia Reina Valera. En el área del cristianismo es este punto. En el área de las investigaciones para ti y para mí, del orden metafísico, vamos a ver una oración de el libro del Príncipe de los Imposibles para la pronta evolución espiritual. Y por otra parte, en lo que es del libro Metafísica 4 en 1, nosotros acá vamos a ver un título denominado La Palabra, la cual sin duda pues es el verbo. Lo que llamamos el verbo es lo que llamamos palabra. En este punto eso es lo que vamos a ver. Antes de revisar nuestra Biblia Reina Valera, vamos a optar por hacer la revisión de estos otros dos puntos, en el cual está el Evangelio, las escrituras hechas en el libro del Príncipe de los Imposibles, la oración que vamos a ver, y la palabra en el libro de Metafísica 4 en 1. Esas dos cosas también las vamos a analizar. Yo, antes de comenzar acá, quiero hacer un llamado a conservar la calma con respecto pues a los que están estudiando las doctrinas espirituales, en vista de que ya se ha visto que hay varios profetas profetizando acerca de nuestro planeta y el fin de las cosas, el fin de este mundo como tal, y la segunda venida de Jesús, que en realidad pues se está esperando. Pero sobre ese punto justamente quiero hacer énfasis, porque si estamos hablando de que Dios es espíritu, nosotros, sus hijos, tenemos esa misma condición de espíritus, porque Él es el Padre de los espíritus y es nuestro Padre celestial. En ese punto nosotros tenemos que estar claros en que, primero, un espíritu no sufre
de ese tipo de males, las cuales se le adjudican en este mundo a lo que llamamos la carne o el cuerpo físico, conocido también por nosotros como el vehículo físico, donde estamos metidos y con el cual usamos para transportarnos de un lugar a otro, ir de aquí y de allá, e ir haciendo nuestras cosas mientras que estamos aquí en este mundo. Y esas son algunas de las cosas que también tenemos que tener claras. El llamado a la calma es por lo siguiente, de que si somos espíritus, nosotros tenemos que estar primero, por sobre todas las cosas, claros en que nada nos va a suceder. El cuerpo físico, sin duda alguna, en algún tiempo que nos toque, lo vamos a dejar aquí en este mundo, pues él entra en desuso por falta de buen funcionamiento. Y en algunos casos se daña y no podemos, pues, hacer otra cosa sino desecharlo y seguir nuestra ruta, a seguir ejerciendo nuestra ciudadanía, la cual de acuerdo a la Biblia es celestial, que es finalmente lo que somos, seres celestiales, seres espirituales o seres de luz, habitando en un cuerpo físico, en un vehículo físico, aquí en este mundo, para poder hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Y dentro de ellas, las primeras que tenemos que hacer es justamente ir primero purificándonos de todas esas imperfecciones que se nos han ido pegando en los siglos que han pasado. Y cuando digo que se nos han pegado es porque como el espíritu lo produce la energía de vida, esa energía ha sufrido contaminación. ¿Contaminación de qué? Vamos a ver. Vamos a ver ese punto. Cuando nosotros empezamos aquí en esta vida a hacer ciertas prácticas normalmente que son negativas y otras que son positivas, pues ambas van a quedar registradas en el disco duro de nosotros, de nuestro espíritu, que es el alma. Esa alma deja registrado allí todo ese ímpetu, esa descarga cósmica de lo que nosotros hemos depositado en nuestra energía de vida, para utilizarla posteriormente cuando asumimos otro vehículo para seguir el proceso evolutivo, el cual un día nos va a llevar no solo a la ascensión, sino que como seres de luz, un día podremos hasta ser más que nuestro sol, más que un sol, no solo para esta humanidad, sino para el universo completo. En ese sentido va nuestra evolución a nivel espiritual, en los niveles energéticos y de luz
que es lo que produce esa energía de vida. Acá, en las limitaciones que tenemos, a nivel del cuerpo físico y este maya que significa ilusión con respecto a todas las cosas aquí en este mundo, nosotros diariamente lidiamos con este mundo de la ilusión. Y desde hace miles de años, maestros así como nuestro Señor Jesucristo y otros más, han venido enseñándonos a cómo nosotros trabajar con esa corriente de vida, con esa energía divina que conocemos como amor, que conocemos como verdad y que conocemos como verdad y que conocemos solo que en la más ignominiosa oscuridad, donde ellos no lo sabían y no lo podían ver. Dentro de todos esos milagros que nos dio Jesús y que todavía nos da, está ese de abrirle los ojos a una humanidad la cual estaba en un estado completo de oscuridad y permitirles ver la luz de Dios, por lo menos a través del entendimiento en algunos casos, en la mayor parte. Aunque de cierto modo, algunos que de alguna forma u otra estuvieron más cónsonos, más desarrollados, vieron el abrirse los cielos materialmente y ver todas las entidades espirituales como ángeles, arcángeles, que están allí en el mundo espiritual, en el reino de los cielos. Mas, sin embargo, para muchos esto se convirtió en algo, vamos a decirlo así, como un hecho extraordinario. Para todos esto fue y es un hecho extraordinario el que alguien pueda ver el reino de los cielos, lo que hay en él, las entidades que le habitan, las respectivas cualidades que tienen y la manifestación de todo eso aquí en este mundo a través de la naturaleza de Dios, de la cual nosotros somos parte. En este punto, el llamado es a esa calma, puesto de que si vemos que Cristo, la palabra Cristo significa ungido, y la unción es de vida pura y sin mácula, y por esa circunstancia, por haberla mantenido en esas condiciones, pura y sin mácula, ejerciendo todo su poderío, se le adjudicó a Jesús de Nazaret el nombre de Jesucristo, se le puso el Cristo de Dios,
se le conoció como Jesucristo. Eso no quiere decir que el proceso de esa unción de vida haya cesado. Por la sencilla razón, primero, de que la palabra Cristo viene del griego Christos, que significa ungido, el ungido. En este caso, la unción es de vida pura, tal y cual como nos la dio el Padre. Nuestro trabajo de conservarla en esa condición es lo que nos lleva a desarrollar lo que se llama la conciencia crística. Actualmente ya esta humanidad sabe, y en ese sentido se han logrado muchas cosas que la mayor parte lo que quieren ver es el espectáculo de los milagros. Pero en ese sentido, originalmente, de lo que nosotros somos, seres espirituales, con los componentes del que nos creó, en realidad no es nada que nos deba de sorprender. Esa venida del Señor ya se ha dilucidado esa situación de que no va a venir en forma física. Y eso estaría cónsono con nuestra realidad, porque si Él es el Padre de los espíritus y nosotros somos espíritus, pues, ¿qué va a esperar? ¿Va a esperar un cuerpo físico para la manifestación? Pues no lo creo, porque un cuerpo físico es tan solo la condensación de esa energía de vida en un nivel más denso, en algo más denso que pareciera algo sólido. Es lo que conocemos ahora en la física cuántica como energía de baja frecuencia. La energía está hecha de alta frecuencia y baja frecuencia. La alta frecuencia son nuestros pensamientos, sentimientos, lo que no vemos, todo lo espiritual, energético. Y la de baja frecuencia es la condensación de la energía de esa de baja frecuencia, que da pues la sensación de solidez a través de su condensación. No en vano podemos entender de por qué se conoce en otras doctrinas este mundo como el mundo de Maya. O sea, la palabra Maya significa el mundo de la ilusión. Es lo que significa la palabra Maya. Entonces, no es nada extraño de que en realidad, una vez llegado a ese punto del estudio, nosotros hayamos podido entender que este mundo y su condensación de lo que llamamos materia, lo visible, es tan solo energía de baja frecuencia y conforma lo que llamamos un mundo ilusorio, el mundo de Maya. Eso es importante saberlo. Pero el llamado a la reflexión es en este punto.
cuando alguien empieza a vociferar profecías en contra de que se te van a abrir, se te va a abrir la tierra bajo los pies y te va a tragar, que te va a consumir las llamas de fuego. Pero en realidad eso forma parte de una ignorancia un poco más profunda. Porque cuando tú ves la profundidad de nuestra Biblia, allí se nos explica de que nuestro Dios es fuego, porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice la palabra. Y eso no es una metáfora, eso es un aspecto de Dios. Fuego, porque es energía pura. Su espíritu es energía pura, energía creadora. Esa misma energía en ti y en mí y en toda la humanidad produce eso que nosotros estamos llamando vida. Y a su vez, ese espíritu que, como también le dicen a esa vida que es el que produce ese aspecto, ese espíritu produce el pensar y sentir. Porque nuestra vida consiste en pensar y sentir todos los días de nuestra existencia. Jesús no solamente nos explicó eso, de que según piensas en tu corazón así es, de que para el que cree todo es posible, sino que él muy sutilmente nos estaba explicando la primera ley de la creación, que dice que todo lo que tú piensas se va a manifestar en tu vida. Y es consono con su enseñanza de para el que cree todo es posible. Si crees algo malo, eso lo vas a ver. Si crees algo bueno, eso lo vas a ver. Antes de avanzar acá en las escrituras, quiero dirigir con mucho amor un saludo a mi nietica llamada Hadassah, la cual se encuentra de cumpleaños el día de hoy. En ese punto, Dios te bendiga, Hadassah, feliz cumpleaños. Que el Señor te dé muchos años más, así como allá en el libro de Josué. En este punto, para nosotros es muy importante el que nosotros podamos saber todas estas cosas que vengo ventilando. Porque se trata de nuestra vida, no se trata de la vida ajena, ni de nada que no sea parte de nosotros. Se trata de nuestra vida. La actividad espiritual se trata de la actividad de la vida de nosotros, desde la fuente de la vida hasta cada una de estas corrientes que parecen ser individual, que están individualizadas aparentemente aquí en este mundo. Aquí vamos a comenzar con una oración pidiendo por la pronta evolución espiritual. Esta es una oración solicitando la ayuda del príncipe de los imposibles, de San Miguel Arcángel, la mano derecha del Señor. Amado Ángel Miguel, te pido humildemente seas mi maestro y mi modelo. En el silencio de la meditación, vaya yo recibiendo tu comunicación, tu luz,
tu elevación en todos mis propósitos, mis pensamientos, mis intenciones, mis sentimientos y mis deseos. Sea yo imbuido de delicadeza, esperanza, energía y todo aquello que necesite para reproducir en mí tus rasgos y semejanzas en el bien y en la rectitud. Amén. Gracias, gracias, gracias. Amén, así sea. El título denominado La Palabra. Allí vamos a comenzar viendo esto, cómo comienza ese evangelio que vamos a estudiar hoy, pero solo que lo vamos a ver en el capítulo 14, ya avanzado. Esto que voy a leer en este instante está en el capítulo 1, del versículo 1 en adelante. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo significa lo que es, la palabra, pero expresada en esos términos que tanto gustaban en aquella época. La palabra es el pensamiento hablado, y en ese sentido fue empleado por Juan, convocando a la verdad para que hablara por él en sus palabras. Se hizo carne. Fue el decreto que se manifestara y habitó entre nosotros. Es la reafirmación de este decreto. Al mismo tiempo, es una información para la posteridad. En el principio. Juan, la realidad es que fue enseñado íntimamente por el propio Maestro y Señor Jesucristo. Y nos asombra lo bien que expresa el proceso con esa frase, se hizo carne y habitó entre nosotros. Además que de un solo golpe afirma la fe. Y nosotros sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Jesús explicó: por tus palabras serás condenado, sí, es realidad, pero por tus palabras vas a ser justificado. Más claro no se puede expresar la misma verdad. También dijo lo siguiente: no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca, porque del corazón procede. Y de allí es que proceden los pensamientos de homicidio, maledicencia, injuria y cualquier maldad. Echar, comer con las manos sucias o comer en compañía de otras personas no te va a contaminar tu alma, ni tu espíritu, ni tus pensamientos, tanto como lo va a hacer el que tú sostengas en tu vida, que consiste en pensar y sentir,
pensamientos del mal, pensamientos negativos, pensamientos feos y malos, que a su vez te van a hacer sentir todas esas cosas, todo lo incómodo e infeliz que en lo cual te puedas convertir por causa de esa forma de pensar inadecuada. Otra manera de expresar la misma verdad se lo dijo a los judíos para rebatirles la creencia de que era malo comer ciertas cosas. A ellos se les dirigió eso, porque la realidad que ellos estaban considerando solamente las cosas físicas, las cosas materiales como el alimento físico, y lo espiritual lo estaban dejando de un lado. Sin embargo, nada de esto fue tomado en serio por las iglesias e imperdonable por muchos de los sacerdotes, y hasta el sol del día de hoy eso sigue sucediendo en muchos que no están tomando en cuenta esa situación. Están considerando cosas que están viendo en el mundo físico y lo espiritual lo están dejando de un lado, siendo que lo que se ve salió de lo que no se veía. Para poder entender mejor lo que vemos, tenemos que introducirnos allá, en el reino de los cielos, en el mundo espiritual, donde está lo que no se ve con los ojos físicos. Hasta el sol del día de hoy se continúa hablando tonterías en ese sentido por parte, pues, de algunas iglesias, sin darse cuenta que cada palabra que están pronunciando es un decreto que se está manifestando en cada uno de ellos y en sus vidas. Sobre todo aquello de que la voluntad de Dios es algo desagradable y duro de aceptar. Ese es un concepto errado, pero muchos lo manejan en sus mentes y en su corazón, de que todo lo desagradable y lo duro de aceptar es que el Señor, en presunción para ellos y su concepto, le está mandando fuertes pruebas. Te propongo, para que resuelvas esto, en poner la atención en todo lo que digas durante un día. Te sorprenderá la cantidad de decretos negativos que lanzarás. Vamos a recordarte algunos de esos que normalmente utilizan a diario la mayor parte de las personas. Los negocios están malísimos, las cosas están muy malas, la juventud está perdida, el tráfico está imposible, el servicio está insoportable, no se consigue servicio doméstico, no dejes ese dinero allí porque te lo van a robar, los bandidos andan asaltando en todas las esquinas, te vas a caer, cuidado que te vas a matar, te vas a pisar un carro, vas a romper ese vaso, yo tengo mala suerte, yo tengo muy buena memoria, yo tengo muy buena suerte, yo tengo mala memoria, yo no puedo probar eso porque me hace daño, mi reumatismo, mi alegría, mi dolor de cabeza, mi mala digestión, ese es un bandido, aquella es una desgraciada, cuando no tenía que ser el chavo. Una vez pronunciado el decreto, va a proceder a manifestarse afuera en tu vida.
Y todo eso es mentira a la luz de la verdad de Dios. Todo eso es dicho por costumbre, sin pensarlo siquiera de que es negativo. ¿Por qué? Porque del corazón procede. Son conceptos e ideas que se te han almacenado en tu mente subconsciente y de allí salen en forma espontánea en los momentos en que tú necesitas pensar algo al respecto, entonces te viene ese concepto equivocado y te sabotea, o sea, te autosaboteas con él. Todo fue grabado con la palabra y el sentimiento y fue aceptado por el pensamiento. Tanto lo malo como lo bueno. Si grabaste algo malo, quedó grabado por el pensamiento, la palabra y el sentimiento. Y fue aceptado en tus pensamientos. Claro, las imágenes ya están en lo que se llama metafísicamente cristalizadas. Allí en nuestra mente subconsciente, porque viene desde vidas anteriores. Al principio, tu conciencia no captará la posibilidad de arreglarlo todo, de reformarlo todo. Pero devanando la cuerda se llega al hilo. Basta con una porción de buena voluntad, basta con el deseo expresado o simplemente sentido para comenzar a deshacer todo lo mal grabado, toda la cristalización. Basta que cada vez que te encuentres expresando un pensamiento negativo, te encargues de negarlo. Lo rechazas y allí dices que ya no aceptas más esos conceptos. Luego ve la verdad de Dios en tu mente. Da gracias con toda tu alma por la oportunidad que se te ha brindado para limpiar tu mente y sanar tu alma de una vez. De un solo golpe ya te has confesado, te has arrepentido y te has perdonado, pues la confesión y el perdón no son válidos sino frente a uno mismo. Después, si tú eres católico, puedes cumplir con los preceptos de tu iglesia, si quieres. Pero el primero a quien hay que perdonar es a uno mismo. Hay personas que no se perdonan nunca el haber fallado en algo y por lo tanto se odian. Eso es soberbia y venganza. ¿Con qué derecho van a buscar el perdón de otro? Jesús explicó: el hombre malo del caudal de su corazón saca las cosas malas. El hombre bueno del caudal de su corazón saca las cosas buenas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Implica una autorización para amarse en primer término uno y al prójimo en segundo. Tenerse respeto y dignidad, aceptarse uno tal cual es,
sin exigencias desmedidas y comprender que fallar es humano y el perdonar es divino. Primero, pronunciar la palabra de la verdad de Dios por uno mismo, para poder pronunciarla por los demás. La palabra, como te dije, es el pensamiento hablado. Luego, está regida por la primera ley de la creación, como te dije al comienzo, que en los textos clásicos se llama el principio del mentalismo, o sea, la ley del mentalismo. Esta primera ley fue explicada ya en otras lecturas que se hizo del Metafísica 4 en 1 y también por mi persona desglosándola en forma sencilla. La primera ley allí de la creación, que es esa ley de del mentalismo, se entrelaza con la otra ley llamada el principio de correspondencia, porque las leyes todas se entrelazan y dependen unas de otras, y en ese punto conviene exponerlas así, para la mejor comprensión. El detalle está en que esas 7 leyes, que son 7, en realidad dependen de una ley principal, que es la ley del amor, la cual conocemos como Dios. Dios es amor. De esa ley principal, conocida como ley del amor, entonces nosotros vemos que se desglosó en 7 leyes para su mejor estudio acerca de la divinidad, la cual ya sabemos dónde vive, porque Jesucristo nos la explicó. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive dentro de ustedes? Jesús, en el capítulo 10, versículo 34 de la Biblia, se lo dijo a los escribas y fariseos que lo estaban buscando para matarlo por la sencillez de que dijo que él era, cuando le preguntaron, ¿tú eres hijo de Dios? Y él dijo, yo soy. Ellos lo consideraron blasfemo. Y bueno, en ese momento que ya él andaba en la calle y se encontró con ellos en una esquina de la población, les hace una pregunta. ¿Por cuál de todas estas obras buenas que yo he hecho con ustedes me van a matar, me van a apedrear? Ellos le dijeron, no, te queremos recordar que por una buena obra a ti no te vamos a matar. A ti te vamos a matar porque tú, siendo un hombre, te haces hijo de Dios, te haces Dios. Y él les hace otra pregunta. Bien, ¿acaso no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses son. Y si las escrituras llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada,
al que el Padre santificó y envió a este mundo, ustedes dicen blasfemo. En estos puntos uno tiene que estar claros en las enseñanzas espirituales. Jesús nos enseña a trabajar con ese amor, el cual la Biblia nos dice Dios es amor, o sea, con ese Dios, el cual a su vez tiene un aspecto conocido por nosotros como la verdad de Dios, que en términos claros y sencillos es toda palabra y todo concepto bueno para ti, para mí y para toda la humanidad, y para todos y para todo. Esa es la única verdad de Dios. Todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Vamos a pasar a revisar nuestra Biblia en ese versículo, en ese capítulo 14. Vamos a volver a ver ese capítulo 14 que lo hemos visto en otro momento, sí es cierto, pero vamos a repasarlo porque tiene un tema de fondo importantísimo para nosotros. Tiene contenido el nombre de Dios, el cual está reflejado por allá en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 14. Nombre de Dios revelado a Moisés. Tiene reflejado otras de las enseñanzas de Jesús acerca de ese aspecto del Padre conocido como la verdad. Y por si fuera poco, nos encontramos con el Padre manifestándose en ese aspecto llamado vida aquí en este mundo, en una forma amplia en nuestra existencia. Porque lo primero es que porque Él vive es que nosotros vivimos. Lo segundo es que vivimos, nos movemos y somos en Él. O sea, que nosotros somos los efectos de esa causa que se conoce como Dios. Dios es la causa. Nosotros somos los efectos. Para mejor entendimiento, vemos que la Biblia nos dice, Él es el Padre de los espíritus. Y es más fácil allí. También vemos que dice que Él es el Padre de las luces. Ese es un estudio completamente más profundo y aparte que vamos a hacer y que ya hemos tocado aquí en estos lives, pero que es importante también. Porque por ser Dios
la luz, no habiendo en él oscuridad, siendo él la sustancia absolutamente de todo, pues aquí nos queda una sola cosa: o fluimos con él o chocamos contra él. Así de sencillo. Por lo general siempre ocurre que tenemos ese choque. Y lo vemos cuando nuestros pensamientos se van al polo negativo y verdaderamente nos causan sentimientos desagradables, malestares. Allí vemos cómo nos estamos enfrentando con nuestra propia esencia, en vez de permitirle que fluya, que se vaya lo que no sirve, y nosotros, relajados, afirmar la verdad de Dios, que es todo lo bueno para nosotros, pues cuando nos ocurren esos acontecimientos de desagrado, de pensamientos incómodos que nos causan sentimientos incómodos, en vez de dejarlo que se vaya, más bien lo que hacemos es entrar en el proceso de la resistencia, de ponernos a pelear con ellos, y allí como que se aferra más, porque es el proceso de la naturaleza. Hay que dejarlo que pase. Solo que, como sabemos que es negativo y estamos conscientes de que es negativo, no hacerle caso. No hacerle caso porque no nos sirve. Y ese es el punto. Vamos acá a comenzar nuestra lectura y discernimiento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí, dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera yo se los hubiera dicho. Me voy pues a preparar lugar para ustedes. Esto es importante, este versículo tiene un contenido bastante grande. Hasta el sol del día de hoy nos la hemos pasado mucho reprendiendo a otras religiones, órdenes, sectas y conocimientos científicos, que son otras moradas que el Padre permitió que existieran y que estén. Inclusive, en muchos de los casos las desconocemos, las negamos y de paso las calificamos mal, como algo negativo. Pero quiero recordarte que nuestro Dios hizo toda su creación perfecta y esas moradas no son la excepción. Dice él, si me voy a prepararles el lugar, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes también estén. Os tomaré a mí mismo. Allí te das cuenta de que no eres tan individual como te parece, como te lo ha pintado tu conocimiento, tu mente. Esta individualidad
es solo una apariencia. Pues os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes también estén. O sea, Él va a tomar sus espíritus y lo va a colocar en esa morada donde Él está, en el lugar donde se encuentre, donde les toque. Donde les toque en ese punto. Entonces acá pasamos a lo siguiente. Saben a dónde yo voy y saben también el camino. Vino y le dijo Tomás, que era un incrédulo de primer y de quinto piso, el cual llamaban Didimo, por cierto. Señor, nosotros no sabemos para dónde tú vas. ¿Cómo vamos a saber ese camino? Y ahí vemos su respuesta. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Allí quedamos claros en que si una persona o algún ser no tiene vida, no existe ni aquí ni en este mundo y ni en el otro tampoco. Así de sencillo, pues nunca tuvo vida, nunca existió, porque Dios es vida, la vida es Dios, y Él es la fuente de la vida, Padre de los espíritus, Padre de las luces. En ese punto, Él se los dejó bien claro, recordándoles primero el nombre de Dios revelado a Moisés allá en el monte Oreb. Ve a ese pueblo y diles que yo soy, me envió a vosotros. Este es mi nombre por siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Reúne a los ancianos del pueblo y diles que este es mi memorial perpetuo, para que se lo digan a todas las generaciones. En el versículo 7 nos dice, si me conocieran también a mi Padre conocerían, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Es decir, Él está explicando en forma sencilla de que, pues, Él y el Padre son una misma cosa. Y no es de extrañarse. ¿Cómo nos vamos a extrañar después de haber nosotros avanzado en estos estudios donde decimos que Dios es la sustancia de todo lo que vemos y lo que no vemos? Cuando entendemos profundamente esa explicación del apóstol Pablo de que nosotros vivimos, nos movemos y somos en Él. Cuando se nos dijo por allá en el Corintios 3:16, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive dentro de ustedes? Pues, ¿cómo nos vamos a extrañar cuando Jesús nos dice, si me conocieran, también a mi Padre conocerían, y desde ahora lo conocen y lo han visto? Felipe le dijo, bueno, Señor, mira, muéstranos al Padre y con eso nos basta.
Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees tú que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mí mismo, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también las hará. Y aún cosas mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieran en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo le rogaré al Padre, y Él les va a dar otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. ¿Cuál fue ese o cuál es ese? El Espíritu de verdad. El que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. No lo puede percibir pero que ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poquito y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama, el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, sino el otro, el hermano de él, carnal. ¿Cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he hablado estando con ustedes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él le enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se las doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Han oído que yo he dicho, voy
y vuelvo a ustedes. Si me amaran, ciertamente se contentarían. Ciertamente, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora se los he dicho antes que suceda, para que cuando suceda crean. No voy a hablar mucho ya con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada de qué agarrarse de mí. Pero para que conozca el mundo que yo amo al Padre, y como el Padre me dio el mandamiento, así hago. Levántense y vámonos de aquí. Aquí, doctrinalmente, tenemos que hacer el enfoque en este punto. Yo rogaré al Padre y Él les enviará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Fíjate tú, ese consolador estará con nosotros por siempre, si se lo permitimos. ¿Cuál es ese consolador? El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Para nosotros es importante entender eso. Eso está bien claro. Estamos hablando de que la verdad es un aspecto de Dios. Por lo tanto, el Espíritu de verdad es una manifestación de ese aspecto de Dios a través de sus hijos que somos nosotros. Y ya sabemos cómo opera, gracias a Dios y a Jesús. Ya sabemos cómo opera y por eso es que estamos acá en este momento poniéndole la lupa, hablando de la profundidad de las buenas noticias del reino, las verdaderas buenas noticias del reino. El verdadero evangelio de Jesús significa eso. Porque, para tu información, evangelio significa entre paréntesis, las buenas noticias del reino de los cielos, que luego se conoció como las buenas nuevas de Jesús por ser una de sus enseñanzas. Y esto es importante. Acá vamos a tocar este otro punto antes de despedir el live, donde él dice, porque yo vivo, vosotros viviréis. Sencillamente, más claro no canta un gallo. Él es la vida y porque Él está, es que nosotros vivimos. Porque vivimos, vuelvo a recordarlo, nos movemos y somos en Él. En esta parte de la doctrina, nosotros entramos a ver en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Bien. Primeramente que todo, ¿cuáles son esos mandamientos? Esos mandamientos los vemos ya no solo en la ley mosaica traída por Moisés. No, aquí estamos viendo un mandamiento principal que es conocido como el amor, que es conocido como Dios. Dios es la ley, la primera ley. Dios es ley. Y en ese punto, como Dios es ley, nosotros sencillamente, al estar amando a nuestro Señor, a nuestro Dios, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, lo primero que estamos haciendo es amándonos nosotros mismos, y por consecuencia se está ejecutando ese otro segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque Dios vive en cada corazón humano. Es el templo no hecho a mano donde Él vive. Y al nosotros tener allí solo perdón, comprensión, tolerancia, paciencia, inteligencia, seguridad, confianza, fe, relax, comodidad, felicidad, perdón, comprensión, bien, paz, amor, seguridad, confianza, fe, y todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, pues estamos no solo practicando la verdad de Dios en nuestra vida, sino que estamos practicando en nuestra alma, en nuestros sentimientos, el amor de Dios, que son casados, están los dos casados, son una sola cosa. La verdad para el mundo mental, el amor para el mundo emocional, para nuestra alma. Y eso también hay que entenderlo, porque cuando tú dices amar, es bastante amplio. Es perdonar, es comprender, es tolerar, es ser paciente, es estar seguro, es tener confianza, es tener fe, etcétera, etcétera. Eso es amar. Entonces, si yo te digo, te amo, hermana, te amo, hermano, dentro de todas las cosas te estoy diciendo que te comprendo. Que puedo tolerar cualquier cosa que en realidad se pueda suscitar a través de la apreciación de la doctrina, y también de nuestra percepción de la vida diaria aquí en este mundo. Todo eso es amar. En este punto, hoy quiero volverte a recordar de que desearle el bien a los demás es hacerlo con uno mismo. Lo enseñó Jesús. Y hacer con vosotros, con los demás, lo que os gustaría que hicieran con vosotros. Bueno, en ese punto yo te deseo que Dios te millonifique todo lo bueno, todo bien y cosa perfecta en tu vida. Que prosperes mental, emocional, en la verdad, en el amor de Dios y en todo bien y cosa perfecta.
para que tengas la mejor de las existencias que hayas tenido a lo largo de la historia de tu existir aquí en este mundo y en el otro también. Yo quiero enviarte un abrazo fuerte, también, junto con ese deseo. Que Dios te bendiga. Cualquier cosa no cubierta, lo voy a hacer con una frase de una religión hawaiana conocida como Ho'oponopono, que dice así: lo siento, por favor perdóname, gracias. Todo esto dirigido a nuestro Dios que está allá arriba. Estas palabras de lo siento, por favor perdóname, gracias, no a nadie en particular, sino a Dios directamente. Lo siento, por favor perdóname, gracias. Él te dará tu parte. Dios te bendiga. Mira, viejo, que lo que pure, de la iglesia. Dios te bendiga. Apure, ¿cómo está? Bien, Dios te bendiga, hijo. Amén, amén. Ya hicimos la oración de despedida del live y ahora acepté la invitación para desearles personalmente que Dios los bendiga. Todo bien y cosa perfecta en la vida de ustedes, porque la realidad es que lo que se haga con los demás será hecho con nosotros los que deseamos el bien para los demás. Un abrazo fuerte, que descansen. Gracias. Tanto espiritual como físicamente. Bendiciones. Gracias. Gracias.